Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. ¿Listos para explorar? Hoy nos adentramos en el mundo de la bioneuroemoción. O como muchos la conocen, PNE. Exacto, la BNE. Y el concepto de desaprender. Para crear una nueva realidad. Exacto, desaprender para crear una nueva realidad. Suena intenso, ¿verdad? Sin duda, pero muy interesante. Para esta inmersión profunda, nos guiaremos por el libro de Enrique Corbera. El arte de desaprender. Un libro que, ya les adelanto, combina biología, Psicología física cuántica. y hasta epigenética. Corbera nos propone una visión holística de la salud. ¿Verdad? Totalmente. Entender cómo nuestros pensamientos, emociones y creencias influyen directamente en nuestro bienestar físico. En otras palabras, no se trata solo de lo que comemos, O de cuánto ejercicio hacemos. sino de cómo nuestra mente. Afecta a nuestro cuerpo. Y Corbera, desde el principio, nos lanza una pregunta clave en su libro. ¿Cómo eliges observar el mundo que te rodea? Ah, me encanta esa pregunta. Es una invitación a reflexionar, ¿no? Es totalmente sobre cómo nuestras propias percepciones pueden estar creando nuestra realidad. Y hablando de crear realidades, Corbera nos habla de la cuarentena. Un concepto muy interesante. Pero no se refiere a la del COVID. ¿De qué se trata esta cuarentena? Corbera se refiere a un periodo de 40 días 40 días. de aislamiento como una especie de retiro espiritual para desconectarnos del ruido exterior Del ruido exterior. y reconectar con nosotros mismos, 40 días sin redes sociales. sin noticias. Sin el estrés del día a día. Suena tentador. Suena desafiante, sin duda. Desafiante, pero tentador. Pero piensa en esto. ¿Qué pasaría si te alejaras de todas esas influencias externas? ¿En qué descubriría sobre mí mismo? Exacto. ¿Qué podrías descubrir sobre ti mismo? Interesante. Corbera sugiere que este tipo de aislamiento puede ser especialmente beneficioso para personas que enfrentan enfermedades graves, Enfermedades graves. incluso el cáncer. Wow. Es como si al silenciar el ruido exterior pudiéramos escuchar la sabiduría de nuestro propio cuerpo. Exacto, esa es la idea. En el libro Corbera habla de un ejecutivo que encuentra la sanación al pasar un tiempo aislado en la naturaleza. ¿Recuerdas esa historia? Sí, me impactó mucho. Este ejecutivo, acostumbrado al ritmo frenético de la vida empresarial, De la vida empresarial. logra sanar al alejarse de todo y reconectar con la naturaleza. Con la naturaleza. Es un ejemplo muy poderoso de cómo cambiar nuestro entorno. Cambiar nuestro entorno. Puede cambiar nuestra perspectiva, Y en última instancia, nuestra salud. es como si al cambiar el escenario pudiéramos cambiar el guión de nuestra propia vida. Y aquí entra el concepto de cambio de historia. Del doctor Luis Mel Madrona. Sí, en su libro Medicina del Coyote. En Medicina del Coyote, Mel Madrona observa que las remisiones espontáneas de enfermedades a menudo están acompañadas de un cambio de historia en la vida del paciente. O sea, cuando las personas cambian su narrativa interna, Su percepción del mundo y de sí mismas. su salud puede mejorar notablemente. Exactamente. Es increíble cómo nuestras historias internas pueden tener un impacto tan profundo en nuestro cuerpo. Y si hablamos de cambios, Corbera también nos habla de la cincuentena. ¿Puedes explicarnos qué es? Claro, después de la cuarentena de 40 días viene la cincuentena. Un periodo de 50 días. 50 días. Donde la persona pone en práctica las nuevas ideas y hábitos que ha desarrollado durante su aislamiento. Durante su aislamiento. Es como un plan de acción para consolidar los cambios positivos en su vida Me gusta la idea de tener un periodo específico para integrar todo lo aprendido. y no volver a caer en las viejas rutinas. Pero ahora, entremos en un terreno un poco más complejo. La física cuántica. A muchos les encanta. ¿Cómo se relaciona esta rama de la ciencia con la BNE? La física cuántica desafía nuestra comprensión tradicional de la realidad ¿De la realidad? y la causalidad. Piensa en el experimento de Alina Aspect. Alina Aspect, que demostró que la velocidad de la luz no es un límite absoluto en el mundo subatómico. En el mundo subatómico, dos partículas pueden estar conectadas a pesar de la distancia. Es como si la realidad no fuera tan sólida como pensamos. Exacto. Y hablando de cosas que desafían la lógica, ¿qué me dices del famoso gato de Schrödinger? Ah, el gato de Schrödinger. El ejemplo perfecto para ilustrar la naturaleza paradójica de la física cuántica. Paradójica. Una criatura que, según este experimento mental, puede estar viva y muerta al mismo tiempo, Viva y muerta al mismo tiempo. hasta que alguien lo observa, confundido. Totalmente. Es normal. Pero lo importante es que estos conceptos nos muestran que la realidad es mucho más maleable de lo que creemos. Y hablando de la conexión entre la mente y la materia, ¿qué podemos decir de la epigenética? La epigenética nos enseña que factores ambientales Incluyendo nuestras emociones, pueden influir en la expresión de nuestros genes, en la expresión de nuestros genes. sin alterar la secuencia del ADN. Es decir,
Nuestras experiencias pueden dejar una huella en nuestro código genético. Es como si nuestras vivencias pudieran modificar la forma en que funcionan nuestros genes. En el libro, Corbera menciona el caso de una mujer cuya hija desarrolla una enfermedad que parece estar relacionada con eventos del árbol genealógico familiar. ¿Recuerdas ese caso? Sí, me pareció fascinante. Este caso ilustra cómo patrones emocionales Patrones emocionales. pueden transmitirse de generación en generación, De generación en generación. afectando a la salud de los descendientes. Es un ejemplo de cómo el pasado En el pasado. puede influir en el presente En el presente. a nivel biológico. Es como si lleváramos la historia de nuestra familia en nuestras células. Increíble. Lo es. Y aquí es donde la BNE cobra aún más relevancia, Más relevancia. ya que nos proporciona herramientas para identificar y comprender estos patrones heredados, Patrones heredados. para liberarnos de su influencia. Es como si pudiéramos reescribir el código que hemos heredado. Y hablando de reescribir códigos, el trabajo del Dr. Bruce Lipton Y su libro, La biología de la creencia. también es clave en este tema. Por supuesto. Lipton, a través de sus investigaciones, demuestra cómo la mente Especialmente la mente subconsciente, puede afectar nuestra biología a nivel celular. a nivel celular. Sus descubrimientos sobre la membrana celular como un cerebro de la célula son revolucionarios. Es fascinante cómo la ciencia moderna está confirmando lo que muchas tradiciones ancestrales han sabido por siglos, ¿Verdad? que la mente y el cuerpo están profundamente interconectados. Así es. Y esto nos empodera porque nos muestra que tenemos la capacidad de influir en nuestra salud y bienestar, A través de. nuestros pensamientos, emociones y creencias. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos de la BNE en nuestra vida diaria? En el libro, Corbera nos presenta el caso de una mujer que sufre de dolor muscular Dolor muscular. relacionado con el estrés laboral. Con el estrés laboral. Cómo la BNE la ayuda a identificar y abordar el conflicto emocional que hay detrás de este dolor. La BNN, en este caso, guía a la mujer a través de un proceso de autoindagación, De autoindagación. a través de preguntas específicas y técnicas de visualización. Preguntas específicas y técnicas de visualización. Ella empieza a comprender cómo sus creencias y emociones relacionadas con su trabajo Con su trabajo. están contribuyendo a su dolor físico. Es decir, la BNE no busca simplemente tratar el síntoma, sino que va a la raíz del problema. Exacto, que a menudo se encuentra en el ámbito emocional. Y al tomar conciencia de esta conexión, la mujer puede empezar a hacer cambios en su vida, ¿no? Claro, en su forma de pensar. Y de reaccionar ante el estrés. Parecía aliviar su dolor muscular Es un enfoque que nos invita a tomar las riendas de nuestra salud. y convertirnos en los protagonistas de nuestro propio bienestar. Exacto. Y para aquellos que buscan una herramienta práctica para aplicar la BNE en su vida, Corbera propone un ejercicio muy interesante. Observar los excesos en nuestra vida diaria. ¿A qué te refieres con excesos? Los excesos son esos patrones de pensamiento, emociones o comportamientos que se repiten una y otra vez en nuestra vida. Se repiten una y otra vez. Como si estuviéramos atrapados en un bucle. En el libro se mencionan algunos ejemplos. No, claro, como la necesidad excesiva de control, la crítica constante hacia uno mismo o los demás, o la tendencia a culpar a otros por nuestras desgracias. Exacto. Esos excesos son señales de que hay programas inconscientes operando en nosotros. Y al identificarlos, podemos empezar a desaprenderlos. Es aprenderlos. Y a crear nuevas formas de ser y de vivir. Es como si estos excesos fueran las pistas que nos guían hacia nuestro propio inconsciente. Hacia la raíz de nuestros conflictos emocionales. Precisamente. Y al observarlos con atención, sin juicio, podemos empezar a comprender por qué nos comportamos de cierta manera, ¿verdad? Claro, ¿por qué reaccionamos de cierta forma ante ciertas situaciones? Y una vez que identificamos estos excesos, ¿cómo podemos desaprenderlos? Corbera nos ofrece diversas herramientas en su libro, ¿Cómo cuáles? como la técnica de soltar la emoción oculta. Soltar la emoción oculta. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta técnica? La técnica de soltar la emoción oculta implica conectar con la emoción que subyace al exceso, Al exceso. que hemos identificado. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que tenemos una necesidad excesiva de control, podríamos preguntarnos. ¿Qué emoción se esconde detrás de esa necesidad? Exacto. Podría ser miedo, Inseguridad. falta de confianza en nosotros mismos. O en los demás. Se trata de explorar nuestro mundo interior De hacer conscientes esas emociones que a menudo reprimimos o ignoramos. y al traerlas a la luz, Podemos empezar a liberarlas. y una vez que liberamos la emoción oculta, ¿qué sucede? Al soltar la emoción, el exceso que estaba asociado a ella comienza a perder fuerza. A perder fuerza.
Podemos empezar a experimentar una mayor libertad, una mayor paz interior. Es como si nos quitáramos un peso de encima. Así es. Y al liberarnos de estos patrones limitantes, podemos empezar a crear nuevas formas de ser y de vivir. Más alineadas con nuestro verdadero ser. Exacto. Y hablando de nuestro verdadero ser, Corbera también nos habla del concepto de conciencia. Con mayúscula. ¿Puedes explicarnos qué significa esto? La conciencia, con mayúscula, se refiere a la fuente de todo lo que existe. La fuente de todo lo que existe. A la inteligencia universal que impregna cada ser y cada cosa. Es un concepto que se asemeja a lo que otras tradiciones espirituales llaman Dios. El Tao. La fuerza vital. Exacto. Esa energía universal que nos conecta a todos. Que nos une en un nivel más profundo. Así es. Y Corbera sugiere que podemos acceder a esta conciencia a través de la toma de conciencia. Exacto. La toma de conciencia es un proceso de despertar a nuestra verdadera naturaleza, de conectar con esa sabiduría interna que todos llevamos dentro. En el libro, Corbera comparte una anécdota personal muy conmovedora. Sobre un encuentro con un familiar. Sí. ¿Puedes contarnos esa historia? Claro. En esa anécdota, Corbera relata cómo, después de una conferencia, Después de una conferencia. sobre importancia de ser madres, De ser madres. una mujer se le acerca Se le acerca. y le revela que ella fue quien lo cuidó durante sus 2 primeros años de vida, Durante sus 2 primeros años de vida. ya que su madre no podía hacerlo. ¡Qué revelación tan inesperada! Sí, y lo más conmovedor es que esa mujer le dice, Enrique, tú eres igual que mi abuela. Ella era una gran medium vidente. Cuando te veo en tus videos, la veo a ella. Es decir, a través de esa mujer, Corbera descubre no solo una parte de su historia personal, Sino también una conexión con su linaje familiar. con un don que parece haber heredado de su abuela. Exactamente. Y esta anécdota ilustra cómo, al estar abiertos a la vida, al fluir de las experiencias, podemos recibir información valiosa. Que nos ayuda a comprender quiénes somos. ¿Y de dónde venimos? Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas De sincronicidades que nos conectan con nuestro pasado. y nos guían hacia nuestro futuro. Exacto. Retomando nuestra inmersión en la bioneuroemoción. La BNE. Exacto. Ahora, profundizaremos en el origen de nuestras creencias El origen de nuestras creencias. y cómo éstas moldean nuestra realidad. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen tus creencias más arraigadas? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. A veces siento que mis creencias me limitan, pero no sé ¿De dónde vienen? ni cómo cambiarlas. En El arte de desaprender, Corbera dedica un capítulo entero a analizar las creencias. ¿Verdad? Así es. Y lo interesante es que Corbera va más allá de simplemente decirnos que nuestras creencias influyen en nuestra vida. ¿Verdad? Nos explica cómo se forman. ¿Y de dónde provienen? ¿Y qué nos dice? ¿De dónde vienen nuestras creencias? Corbera plantea 2 posibles respuestas. 2 posibles respuestas. La primera apunta a la influencia de nuestros padres Nuestros padres, y la sociedad en general. la sociedad en general, Es decir, aprendemos lo que creemos a través de lo que observamos y que observamos. y experimentamos en nuestro entorno, Eso tiene sentido, ¿no? Absorbemos las creencias de las personas que nos rodean. sobre todo durante la infancia. Exacto. Pero esta respuesta nos deja con la sensación de que somos meros productos de nuestro entorno, Meros productos. con poco margen de acción para cambiar. Poco margen de acción. Es como si estuviéramos destinados a repetir los patrones de nuestros padres Ni nuestros padres. y de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la segunda respuesta? ¿Hay alguna otra forma de entender el origen de nuestras creencias? La segunda respuesta nos abre una perspectiva mucho más amplia y fascinante. Más amplia y fascinante. Corbera plantea que heredamos información de nuestros ancestros. De nuestros ancestros. Información que conforma nuestras creencias inconscientes Nuestras creencias inconscientes. y que posteriormente se expresa en nuestras circunstancias, Nuestras circunstancias. relaciones. E incluso en nuestra salud. Espera un momento, estás diciendo que las creencias de nuestros abuelos pueden influir en nuestra vida actual. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Piensa en ello como un legado invisible que llevamos dentro. Un legado invisible. Es información que se transmite de generación en generación, De generación en generación. a través de nuestro ADN, Nuestro ADN. de nuestra historia familiar, De nuestra historia familiar. de la energía que nos conecta con nuestros ancestros. Es un concepto un poco difícil de comprender, ¿Verdad? pero a la vez muy intrigante. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de cómo esto funciona en la práctica? Sí, me gustaría un ejemplo Claro. para
entenderlo mejor. En el libro, Corbera menciona el caso de una mujer que descubre una conexión entre la enfermedad de su hija ¿La enfermedad de su hija? y eventos del árbol genealógico familiar. Del árbol genealógico familiar. Al investigar su historia familiar, Su historia familiar. la mujer descubre que varios de sus ancestros, Varios de sus ancestros, en la misma rama genealógica que su hija, en la misma rama. habían experimentado situaciones similares a la enfermedad que ahora padecía la niña. Es una evidencia impactante de cómo el pasado puede influir en el presente, incluso a nivel biológico. Es como si lleváramos la historia de nuestra familia grabada en nuestro cuerpo. Exactamente. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Este tipo de descubrimientos nos muestran la importancia de investigar nuestra historia familiar, Nuestra historia familiar. de comprender las creencias y los patrones emocionales que hemos heredado, ¿Qué hemos heredado? para así poder liberarnos de su influencia. Liberarnos de su influencia. No se trata de culpar a nuestros ancestros, No de culparse. sino de tomar conciencia de este legado para poder transformarlo. Entonces, si nuestras creencias provienen tanto de nuestro entorno como de nuestra herencia ancestral. ¿Cómo podemos romper con esos patrones que nos limitan? Exacto. ¿Cómo podemos desaprender lo que ya no nos sirve? La clave está en tomar conciencia de esas creencias, Tomar conciencia. en traerlas a la luz de la conciencia. A la luz de la conciencia. En el libro, Corbera propone diversas herramientas para lograrlo, ¿Qué herramientas? como la observación de los excesos en nuestra vida. Ya hablamos de los excesos en la primera parte, ¿verdad? ¿Recuerdas? Esos patrones de pensamiento, emociones o comportamientos que se repiten una y otra vez. Exactamente. Recuerda que esos excesos son señales de que hay programas inconscientes operando en nosotros. Programas inconscientes. Programas que a menudo provienen de creencias limitantes. Corbera mencionaba ejemplos como la necesidad excesiva de control La crítica constante. o la tendencia a culpar a otros, ¿verdad? Sí, esos son algunos ¿Y ejemplos. qué hacemos con esos excesos? Y al identificar estos excesos, Al identificarlos, podemos empezar a preguntarnos qué creencias se esconden detrás de ellos. ¿qué creencias? Por ejemplo, si te das cuenta de que eres muy crítico contigo mismo, Muy crítico. podrías preguntarte, ¿qué creencia hay detrás de esta crítica? Tal vez creo que no soy lo suficientemente bueno, inteligente o valioso. Wow. Es como si tuviéramos que desmontar un viejo reloj para entender cómo funciona y luego decidir si queremos arreglarlo o construir uno nuevo. Es una buena analogía. Y una vez que identificamos una creencia limitante, ¿cómo podemos desaprenderla? ¿Cómo podemos liberarnos de su influencia? Exacto, ¿cómo nos libramos? Corbera nos propone una técnica muy interesante Hay una técnica. que se llama soltar el pensamiento. Soltar el pensamiento. Suena un poco abstracto. ¿Puedes explicarlo de una manera más concreta? Imagina que tienes un pensamiento negativo que te atormenta. Un pensamiento negativo. Como no soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente bueno. En lugar de luchar contra ese pensamiento, Luchar contra ese pensamiento. de intentar reprimirlo Reprimirlo. o ignorarlo, La técnica de soltar el pensamiento consiste en observarlo, observarlo, sin identificarte con él. en dejarlo pasar como si fuera una nube en el cielo. Es como si nos convirtiéramos en observadores de nuestra propia mente, ¿verdad? Sí, exactamente. En lugar de ser arrastrados por la corriente de nuestros pensamientos, Aprendemos a flotar sobre ella, al tomar distancia del pensamiento. al dejar de engancharnos a él. Perdemos el miedo a lo que ese pensamiento nos pueda hacer sentir o hacer, Es como si le quitáramos el poder al pensamiento. al dejar de darle tanta importancia. En el libro, Corbera menciona el ejemplo de una persona que tiene miedo a hablar en público. Miedo a hablar en público. Al aplicar la técnica de soltar el pensamiento. Esa persona comienza a observar su miedo sin dejarse arrastrar por él. Sí, y al hacerlo, ¿Qué pasa? el miedo comienza a disiparse, A disiparse. ya que no le está dando energía. Es como si al dejar de luchar contra el miedo, perdiera su poder sobre nosotros. Exacto, esa es la idea. Es un concepto muy poderoso. ¿Verdad? En lugar de resistirnos a nuestros pensamientos y emociones. Aprendemos a observarlos con aceptación y desapego. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Cómo podemos soltar las emociones que nos hacen sentir mal? Corbera también nos habla de la importancia de soltar la emoción, Soltar la emoción. que está asociada a la creencia limitante. A la creencia limitante. ¿Recuerda la técnica de soltar la emoción oculta Así, que mencionamos en la primera parte? ¿verdad? Se trata de conectar con la emoción que subyace al exceso o al pensamiento limitante, Al exceso o al pensamiento limitante. de sentirla sin reprimirla, Sin reprimirla. de dejarla fluir a través de nosotros. Es decir,
No se trata de negar o evitar nuestras emociones, sino de permitirnos sentirlas plenamente, ¿verdad? Exactamente. Y eso ayuda. Al permitirnos sentir la emoción, Sentir la emoción. la estamos liberando. Liberando. Es como si al dejar de resistirnos a la emoción, esta dejara de tener control sobre nosotros. Corbera utiliza una analogía muy gráfica Ver, para describir este proceso. ¿te acuerdas? Compara el proceso de desaprender creencias con el proceso de limpiar una herida. Limpiar una herida. Primero, tenemos que identificar la herida, Identificar la herida. luego limpiarla Limpiarla. y finalmente dejar que se cure. Es una analogía muy acertada. Y nos ayuda a comprender que el proceso de desaprender puede ser doloroso, Doloroso. pero también es necesario para poder sanar y crecer. Para sanar y crecer. A veces tenemos que remover viejas heridas para poder liberar el pus que nos infecta. Y una vez que la herida está limpia, ¿Qué pasa? podemos empezar a sanar. Y hablando de sanación... Corbera también nos habla de la importancia del perdón en este proceso. Perdón. ¿Qué papel juega el perdón en la bioneuroemoción? ¿Qué papel juega? El perdón, según Corbera, Según Corbera. no implica justificar las acciones de otros, No justificar sino liberarnos del resentimiento el resentimiento y el dolor que nos causaron. que nos causaron. Es un acto de amor hacia nosotros mismos Un acto de amor al perdonar. al perdonar. Nos estamos liberando de la carga del pasado, De la carga del pasado. de las emociones negativas que nos mantienen atados al dolor. Es como si al perdonar nos quitáramos un peso de encima, ¿verdad? Exactamente. Dejamos de cargar con el rencor y la amargura. Y nos abrimos a la posibilidad de sanar y seguir adelante. En el libro se menciona una frase muy poderosa. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Me encanta esa frase. ¿Nos recuerda que el perdón no se trata de negar o minimizar lo que sucedió? Sino de liberarnos de su influencia negativa. Para poder crear un futuro más luminoso. ¿Y cómo podemos aplicar el perdón en la práctica? ¿Cómo podemos perdonar a alguien que nos ha hecho daño? El perdón es un proceso personal que requiere tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia. No hay una fórmula mágica, No hay una fórmula mágica. pero hay algunas herramientas que pueden ayudarte. Herramientas. Una de ellas es la empatía. La empatía. Trata de ponerte en los zapatos de la persona que te hizo daño, En sus zapatos. de comprender sus motivaciones, Las motivaciones. sus miedos, Sus limitaciones. sus limitaciones. Recuerda que todos somos humanos. Todos somos humanos. Que todos cometemos errores. Eso es cierto. A veces es difícil entender por qué alguien nos ha hecho daño. Es difícil. Pero al intentar comprender sus circunstancias, Sus circunstancias. podemos empezar a soltar el resentimiento. A soltar el resentimiento. Y también es importante recordar que el perdón no se trata de condonar el comportamiento del otro, No de condonar. sino de liberarnos a nosotros mismos. De liberarnos a nosotros mismos. El perdón no significa olvidar o minimizar el daño que nos han hecho. No minimizar. Se trata de liberarnos del dolor y la amargura Del dolor y la amargura. para poder seguir adelante con nuestras vidas. Para poder seguir adelante. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y hablando de liberarnos y seguir adelante. Corbera también explora el concepto del tiempo Del tiempo. desde una perspectiva cuántica. Cuántica. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? ¿Qué tiene que ver la física cuántica con el tiempo? Sí, me intriga. Corbera nos invita a cuestionar nuestra percepción lineal del tiempo. Lineal del tiempo. Esa idea de que el pasado ya pasó, El pasado ya pasó. el presente es ahora. El presente es ahora. El futuro está por venir. El futuro está por venir. En cambio, En cambio, nos propone una visión del tiempo como un continuo, un continuo. donde pasado, presente y futuro están interconectados. Interconectados. Es como si el tiempo fuera un río que fluye constantemente, pero en el que podemos acceder a diferentes puntos del cauce. Entonces, estás diciendo que podemos cambiar el pasado, que podemos influir en el futuro. No se trata de cambiar los eventos del pasado, No de cambiar los eventos. sino de cambiar nuestra percepción de ellos. Envías nuestra percepción. Al sanar las heridas del pasado, Sanar las heridas del pasado. podemos liberarnos de su influencia negativa en el presente En el presente. y crear un futuro más luminoso. Crear un futuro más luminoso. Y al conectar con nuestro poder creador, Nuestro poder creador. podemos influir en el futuro, Influir en el futuro. manifestando la realidad que deseamos. Es una idea fascinante que nos empodera, ya que nos muestra que no somos esclavos del tiempo. Sino que podemos influir en él, Influir en el tiempo. a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Corbera utiliza una frase muy inspiradora para describir esta capacidad. El pasado no tiene poder sobre mí. Porque yo puedo cambiar mi forma de pensar sobre él.
Es una frase que me llena de esperanza. Nos recuerda que tenemos el poder de reescribir nuestra historia personal, ¿Verdad? liberándonos de las ataduras del pasado y creando un presente y un futuro más alineados con nuestro ser esencial. Y en este proceso de reescribir nuestra historia, La bioneuroemoción nos ofrece herramientas para identificar y transformar las creencias y los patrones emocionales que hemos heredado de nuestros ancestros. así es. En el libro se mencionan algunos ejemplos de patrones transgeneracionales, Patrones transgeneracionales, como la repetición de enfermedades, de enfermedades de profesiones, o de relaciones conflictivas. algunas conflictivas. Corbera explica que estos patrones se transmiten a través de la información que heredamos de nuestros ancestros. Información que heredábamos Información que se almacena en nuestro inconsciente en nuestro inconsciente, y que influye en nuestra biología, en nuestra biología nuestras emociones. y nuestras decisiones. Es como si lleváramos un mapa invisible que nos guía hacia destinos que no hemos elegido conscientemente. Pero la buena noticia es que podemos tomar conciencia de este mapa Tomar conciencia. y empezar a trazar nuestro propio camino. En el libro se menciona un ejemplo muy interesante. Sobre un hombre Sí, que descubre que su miedo a las alturas miedo a las alturas. está relacionado con un evento traumático que vivió su abuelo durante la guerra. Su abuelo. Al comprender esa conexión, Esa conexión. al sanar la herida emocional de su abuelo, La herida de su abuelo. el hombre se libera de su propio miedo. Es una poderosa ilustración de cómo al sanar nuestro pasado, podemos sanar nuestro presente y nuestro futuro, Y la bioneuroemoción nos ofrece las herramientas para hacerlo para romper las cadenas del pasado. y crear una nueva realidad. Es un camino de autoconocimiento, de transformación personal, Un camino que requiere compromiso paciencia, y valentía para cuestionar nuestras creencias sanar nuestras heridas emocionales. y crear la vida que realmente deseamos. En la tercera parte de esta inversión, Exploraremos cómo la bioneuroemoción nos ayuda a conectar con esa capacidad creadora con la sabiduría de nuestro corazón. para así manifestar la vida que realmente deseamos. Ya hemos explorado bastante sobre la bioneuroemoción, Hemos visto sus principios básicos la influencia de nuestras creencias. y la conexión con nuestra historia familiar. Exacto. Pero ahora, en esta última parte, quiero hablar sobre cómo podemos aplicar todo este conocimiento Aplicar este conocimiento. en nuestra vida diaria, Ya entendemos que la BNE nos invita a desaprender viejas creencias a sanar heridas emocionales. y a conectar con nuestro poder creador Pero ¿cómo podemos traducir todo esto en acciones concretas? en acciones concretas. ¿Cómo podemos usar la BNE para crear la vida que realmente deseamos? Buena pregunta. En El arte de desaprender, Corbera nos ofrece una serie de herramientas Herramienta. y técnicas prácticas. Una de ellas, que considero fundamental, es la técnica del reframing o reencuadre. ¿Has oído hablar de ella? He oído hablar del reencuadre en otros contextos, pero me intriga saber cómo se aplica en el BNE. En la BNE. Sí, ¿puedes explicarnos en qué consiste? Claro que sí. El reencuadre consiste en cambiar nuestra perspectiva Nuestra perspectiva. sobre una situación, en reinterpretarla desde un ángulo diferente. En lugar de enfocarnos en lo negativo, En lo negativo. buscamos el lado positivo, el aprendizaje que podemos obtener, El aprendizaje. de la experiencia. Es como si cambiáramos el marco de una fotografía. El marco de una fotografía. La imagen sigue siendo la misma, pero al cambiar el marco, la percibimos de manera diferente. Entiendo. Es como cuando alguien dice, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Se trata de encontrar la oportunidad en la dificultad. Exactamente. En el libro, Corbera pone el ejemplo de una persona Una persona. que pierde su trabajo. En lugar de verlo como un fracaso, Un fracaso. lo reinterpreta como una oportunidad para emprender un nuevo camino, para dedicarse a algo que realmente le apasiona. En vez de preguntarse, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Se pregunta, ¿para qué me ha sucedido esto? Interesante. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Es un cambio de mentalidad muy poderoso. En lugar de ser víctimas de las circunstancias, nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia. Precisamente. Y al cambiar nuestra percepción, cambiamos nuestra realidad. El reencuadre nos permite transformar una situación negativa Una situación negativa. en una oportunidad para crecer, para aprender, para avanzar hacia la vida que deseamos. Me gusta mucho esta herramienta. Creo que la voy a poner en práctica a partir de ahora. Y hablando de cambiar nuestra realidad, Corbera también nos habla de la importancia de soltar las expectativas. Soltar las expectativas. ¿Puedes explicarnos a qué se refiere con esto? Claro que sí. Las expectativas son como jaulas mentales Jaulas mentales. que nos limitan y nos impiden fluir con la vida.
Cuando nos apegamos a un resultado específico, sufrimos si las cosas no salen como esperamos. Como esperamos. Es como si nos pusiéramos una venda en los ojos y nos negáramos a ver las otras posibilidades Otras posibilidades. que la vida nos ofrece, Tienes razón. A veces nos obsesionamos tanto con un resultado específico. que nos olvidamos de disfrutar del proceso, Del proceso. de estar abiertos a las sorpresas que la vida nos tiene reservadas. Exactamente. En el libro Corbera pone el ejemplo de una persona. Que se obsesiona con encontrar la pareja perfecta. Al soltar las expectativas, esa persona se abre a la posibilidad de conocer a alguien especial, sin la presión de que esa persona tenga que cumplir, Cumplir. con una lista de requisitos preestablecidos. Suena liberador. Soltar el control, confiar en el proceso de la vida y abrirnos a lo inesperado. Así es, se trata de confiar en la sabiduría del universo, de fluir con la corriente de la vida, Y de estar dispuestos a aceptar lo que venga. sabiendo que todo tiene un propósito, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Corbera utiliza una frase muy inspiradora para describir esta actitud. Cuando soltamos las expectativas, la vida nos sorprende con regalos inesperados. Hermosa frase. Nos recuerda que a veces lo mejor que podemos hacer es soltar el control Confiar en la vida. y estar abiertos a las infinitas posibilidades que nos ofrece. Y hablando de confiar en la vida, Corbera también nos habla de la importancia de conectar con la intuición. Conectar con la intuición, ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? por supuesto. La intuición es esa voz interna ¿Voz interna? que nos guía, que nos susurra la verdad, que nos indica el camino a seguir. El camino a seguir. Es como un GPS interno, que nos conecta con nuestra sabiduría más profunda. A menudo la ignoramos. La silenciamos con la lógica, Y el razonamiento. pero la BNE nos invita a escucharla con atención. Tienes razón. A veces, en nuestro afán de ser racionales y lógicos, nos desconectamos de nuestra intuición. Pero la verdad es que nuestra intuición es una fuente invaluable de sabiduría. ¿Cómo podemos conectar con nuestra intuición? ¿Cómo podemos aprender a escuchar esa voz interna? Hay muchas maneras de conectar con la intuición. Algunas personas encuentran útil meditar, estar en contacto con la naturaleza, practicar yoga o simplemente prestar atención a sus sueños y a las sincronicidades que ocurren en su vida. Lo importante es crear espacio para la quietud, para la introspección, para escuchar esa voz suave que nos habla desde adentro. Es como si tuviéramos que bajar el volumen del ruido exterior para poder escuchar la música de nuestra alma. Y hablando de música, me encanta esta frase de Corbera que describe la intuición. Es la brújula del alma que nos guía hacia nuestro destino. Es una frase hermosa y muy acertada. Nuestra intuición nos conecta con nuestro propósito de vida, con nuestra misión en este mundo. Al escuchar nuestra intuición, estamos sintonizando con la frecuencia de nuestra alma. Y al sintonizar con la frecuencia de nuestra alma, podemos crear la vida que realmente deseamos. Una vida llena de significado, de propósito, de alegría. Exactamente. La bioneuroemoción nos invita a un viaje apasionante de autoconocimiento, de transformación personal, un viaje que requiere compromiso, paciencia y valentía para cuestionar nuestras creencias, sanar nuestras heridas emocionales y crear la vida que realmente deseamos. Es un viaje que vale la pena emprender. Y para aquellos que deseen profundizar en este tema, les recomendamos el libro de Enric Corbera, El arte de desaprender. Es una guía práctica y accesible que nos invita a un viaje apasionante hacia la libertad y la plenitud. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a Skyward Blue, del canal de YouTube Emprender con Tecnologías, por inspirarnos a realizar esta inmersión en la bioneuroemoción. Gracias por compartir tu pasión por el conocimiento y por ayudarnos a expandir nuestra conciencia. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la bioneuroemoción. Esperamos que les haya brindado herramientas valiosas para crear una vida más plena y significativa. Hasta la próxima.